Ahora vamos a describir formalmente qué es un modelo, para poder después definir formalmente qué significa que una fórmula sea cierta o falsa. Entonces vamos a definir un modelo. ¿Un modelo qué es? Entonces un modelo para una fórmula phi es una tripleta, se llama M el modelo, es una tripleta que tiene tres cositas, D, I y G, que vamos a decir que es. D es el dominio, una colección no vacía de objetos. O sea, todo modelo dice, estos son los elementos de mi dominio. En los modelos anteriores eran los círculos y los cuadrados, ¿sí? O los hombres y las mujeres, ¿sí? Esos eran, mucho, en los ejemplos anteriores, espérenme, devuelvo. En estos tres ejemplos, mis objetos eran estos que están dibujados aquí. Estos tres circulitos eran mis tres elementos del dominio. En el otro caso eran estos dos. Y en el otro caso fueron estos 1, 2, 3, 4, 7, esos 7 elementos. En esos modelos, esos eran mis dominios, eran esos elementos. Entonces, todo modelo tiene un dominio, pero además tiene otra cosa que se llama I, que es la función de interpretación, que dice cómo se interpretan los símbolos de constantes. Entonces dice, los símbolos de constante, cada símbolo de constante tiene que estar asociado con un objeto del dominio. Cada símbolo de predicado debe estar asociado con una relación sobre el dominio y cada símbolo de función debe estar asociada con una función sobre el dominio. Entonces, en los ejemplos anteriores teníamos solo relaciones y constantes. Por ejemplo, en este había tres constantes, P, J y K, y cada una estaba asociada con algún elemento del dominio. J estaba asociada con este, K con este y P con este. Había tres símbolos de constante. Y en este dominio había unos símbolos de, un símbolo de relación, que era A, que era binaria. Entonces, aquí estamos diciendo que este señor y este señor están relacionados por A. Este señor ama a K y K ama a este señor, y así sucesivamente. Entonces aquí el dibujo explicita esta relación. Entonces eso es lo que dice aquí, que en la función de interpretación de decirme las constantes con quién, allá decía con quién, los predicados que son, el dibujo decía quién estaba con quién, y las funciones que son, si hubiéramos tenido símbolos de función, hubiéramos tenido que decir cómo se interpretan esas funciones en ese dominio. ¿Listo? Entonces un modelo tiene un dominio, cómo se interpretan los símbolos de constante, de predicado y de función en ese dominio, y tiene algo más que ahorita como que no le vemos sentido, pero que después le vamos a ver sentido, que es que asigna una función g que asigna a cada variable libre de phi un objeto en D. La clase pasada dijimos que nos interesaba la verdad de las variables, de las frases que no tuvieran variables libres. Que una frase que no tuviera variables libres era como un programa que no tenía variables sin declarar, podía correrse. Entonces, una frase que tuviera variables libres no podía interpretarla, y entonces un programa que tenga variables sin declarar no puede correr. Entonces, falla, el compilador lo saca y dice, le falta declarar esta variable. Bien, entonces aquí como que tenemos una manera de arreglar ese problemita. Si hay una variable libre, dígame con qué la va a asociar. O sea, a cada variable libre la tiene que asociar con algo. Si su fórmula tiene alguna variable libre, asóciala con algún elemento del... Y ese es G. ¿Para qué? Para poder interpretarlo. Entonces, dada una fórmula abierta o cerrada, o sea, con variables libres o sin variables libres, no importa, yo la puedo interpretar en un modelo, porque en el modelo me van a decir, un minuto, esa fue la doctora Liliana Gómez, para que me llamara. Bueno, entonces, en el modelo yo tengo tres elementos, entonces, el dominio, que son los elementos del modelo, tengo una interpretación que me dice cómo interpretar los elementos del modelo, y tengo algo que me dice cómo interpretar las variables libres si llega a haber variables libres aquí. Si no hay variables libres ahí, pues no hay necesidad. ¿Listo? Eso es un modelo, formalmente, una tripleta. Ahora, dado un modelo, se dice que una fórmula es satisfactible, así como decíamos en la lógica proposicional, si existe un modelo M que satisfaga la fórmula
y se denotará así. O sea, vamos a decir M, esa tripleta, es un modelo de phi si la fórmula es satisfactible en este modelo. ¿Sí? O sea, si cuando yo interpreto la fórmula de ese modelo da verdad. Y vamos a decir, como decíamos en la lógica proposicional, que una fórmula es válida si todo modelo satisface la fórmula. Si no, no. Entonces, al igual que en la lógica proposicional, dijimos satisfactible es que haya una interpretación que haga cierta la fórmula y válida es que en cualquier interpretación sea cierta la fórmula. En la lógica de predicados, satisfactible es que haya un modelo que satisfaga la fórmula y válida significa que no importa cuál sea el modelo que yo me invente, no hay manera de que no, siempre satisface la fórmula. O sea que es una fórmula muy fuerte porque no importa el dibujo que yo me haga, eso siempre siempre lo va a satisfacer. Esa es una fórmula que va a ser una tautología o una fórmula válida. Entonces, fíjense que estamos definiendo de la misma forma que en la lógica proposicional los conceptos de satisfactibilidad y validez en la lógica de predicados, formalmente. Pero para definirlo necesitamos la noción de modelo que ya la tenemos. Bien. Ahora, entonces con esa noción vamos a poder calcular formalmente si una fórmula se satisface en un modelo o no. Entonces vamos a decir cómo se calcula el valor de verdad de una fórmula de la lógica de predicados. Pero como la lógica de predicados tiene expresivamente más cosas, entre ellas los términos, entonces primero vamos a decir cómo se le da semántica a un término y luego de darle semántica a un término vamos a decir cómo se le da semántica a una fórmula completa. Entonces, en todo caso la semántica depende del modelo. Entonces, dado un modelo, voy a decir cómo se interpreta un término. Y el término se interpreta en función de la aquí está I y G, o sea, la interpretación del término depende de quién es I y quién es G. Entonces vamos a decir, si el término del que estamos hablando es una constante de la lógica, del lenguaje, la constante A, entonces cuando yo vea a A, ¿cómo la interpreto? La interpreto como diga la función de interpretación I. Eso es lo que dice aquí. Este simbolito así, los dos palitos, el término, los palitos, dice el significado del término en este modelo. Entonces, el significado del término en el modelo es, si el término es una constante, entonces el significado es lo que diga, es la constante con la que está asociada ese elemento en el modelo. Si el término es una variable, ¿sí? Entonces, una variable, ¿con qué la asocio? La asocio, entonces, si es una variable, la asocio con lo que diga la función g que debo asociar a esa variable si está libre. Si es una variable que está libre, alguien me tiene que decir con quién la asocio. Si está ligada, no tengo que decir nada, pero si está libre, tengo que decir con quién la asocio y eso es quién es g. Y por último, si el término es una aplicación de un símbolo de función en k términos, si el término de aplicación de un símbolo de función en k términos, entonces, ¿cómo se interpreta el término? F de T1TK. Entonces dice, vea, interprete cada uno de los términos y luego aplique la interpretación de su función en cada una de las interpretaciones de esos términos. Ahorita vamos a ver esto en ejemplos, pero digamos que esta es una definición formal de qué significa interpretar un término en un modelo. Entonces, interpretar un término en un modelo me va a dar un valor del modelo, un elemento del modelo. Si es una constante, la constante que yo haya nombrado en el modelo con esa constante. Si es una variable libre, la variable con quién digo yo que la voy a ligar, si fuera una variable libre. Y si es un símbolo, si es una aplicación de una función en unos términos, entonces interprete cada uno de los términos y luego de interpretarlos, interprete la función y aplíquela en esos términos y ese es el resultado de interpretar este término función. Luego, entonces ya tengo definido cómo se interpreta un término formalmente. Ahora voy a definir cómo se interpreta el valor de verdad de una fórmula, cómo se saca el valor de una fórmula. El valor de verdad de una fórmula me tiene que dar verdadero o falso. Y lo vamos a denotar así. Estos dos palitos, la fórmula de estos dos palitos y M dice, es la interpretación de esta fórmula en este modelo.
Entonces, y que signifique la semántica de phi en el modelo M, si quiere, el significado de phi en el modelo M. Entonces, ¿qué es el significado de phi? Entonces, tengo que ver cómo son las fórmulas de la lógica de predicados. Entonces, las fórmulas de la lógica de predicados son un predicado evaluado en K términos. Entonces, si mi fórmula es un predicado como ama J a K o ama X a J o cosas de ese estilo, y lo quiero evaluar ese predicado en K términos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso me tiene que dar o verdadero o falso. ¿Cuándo me da verdadero? Averiguo la interpretación del término 1, averiguo la interpretación del término 2, averiguo la interpretación del término K, y miro si esa tupla de K elementos hace parte de la relación P, tal como me la contaron. Entonces, en el dibujo de los grafos, la relación AMA acá, AMA acá J, en ese dibujo, la relación son las flechitas, ¿cierto? Y entonces yo lo que cojo son los términos KJ, miro si K hay una flecha de KJ y entonces digo que sí, eso es la interpretación de AMA acá, es ese dibujo que dice cuando un elemento está relacionado con otro. Entonces, un predicado es verdadero, la interpretación de una fórmula que es un predicado en un modelo da verdadero, si cuando yo interpreto cada uno de los términos en el modelo, esos términos están efectivamente relacionados con en la interpretación que me dieron del símbolo de predicado. Si no es así, entonces digo falso, como pasó allá con AMA KJ, que no había flecha de KJ, entonces decía que eso era falso. ¿Qué más fórmulas hay en el cálculo de predicados? Hay predicados, pero también hay fórmulas compuestas. La fórmula puede ser phi es no psi, la negación de otro. Entonces, ¿qué hago para calcular el valor de verdad de phi en el modelo? Calculo el valor de verdad de psi en el modelo y luego, según el resultado que me dé, lo niego. Entonces, si este de psi me dio verdadero, el de psi, si este de psi me dio verdadero, el de phi, que es este, me da falso. Y si este de psi me da falso, el de phi me da verdadero. Esta bolita así se llama phi y esta así se llama psi. Son letras griegas. Bien. Si la fórmula no es una negación, sino que es una conjunción de otras dos, entonces simplemente averiguo el valor de verdad de la una, el valor de verdad de la otra, y hago la conjunción como la hacían en la lógica proposicional, y ese me da el valor de verdad de la fórmula completa. Si es un O, pues averiguo la disyunción, cuánto me da. Si es una implicación, averiguo el resultado de la implicación, y si es una equivalencia, averiguo el resultado de la equivalencia, tal cual lo hacía en el cálculo proposicional. O sea que la semántica de la negación, de la conjunción, de la disyunción, de la implicación y de la equivalencia sigue siendo la misma semántica de la lógica proposicional. O sea que hasta ahora lo único nuevo está esto, que cómo evalúo un predicado, porque en la lógica proposicional no había predicados, había variables proposicionales que pueden ser verdaderas o falsas. Aquí los predicados son verdaderos o falsos dependiendo de cuál es la interpretación que yo le dé. Ahora, ¿qué más hay de nuevo en la lógica de predicados? Hay dos nuevas maneras de escribir fórmulas con cuantificadores. Una con el cuantificador universal, otra con el cuantificador existencial. Entonces necesito decir cuándo esta fórmula es verdad en un modelo o cuándo esta fórmula es verdad en un modelo. Pero para poder decir cuándo esa fórmula es verdad en un modelo o cuándo esta fórmula es verdad en un modelo, necesito un concepto nuevo que es coger G, que era el que decía las variables libres, cómo se interpretaban, y extender. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Este cuantificador para todo X o este cuantificador existe X, liga la variable X que aparezcan aquí y las que aparezcan aquí. O sea que las X, si aparece una X aquí o una X aquí, ellas no están libres, están ligadas a este cuantificador. Lo mismo pasa con si aparece una X aquí o una X aquí, no está libre, sino que está ligada a este cuantificador. Por lo tanto, en toda esta fórmula, la variable X no está libre porque está ligada a este cuantificador. O en toda esta fórmula, la variable X no está libre. Luego
G no debe hablar de ella porque G no hablaría de esta variable porque está cuantificada. Pero cuando yo no hablo de la fórmula grande, sí, sino de una de estas pequeñitas, esta o esta, cuando hablo de estas dos fórmulas, estas fórmulas, si yo, esta fórmula vista solita, es verdad que las X que hablen aquí están cuantificadas por esta en la fórmula phi, pero la X de la que hablen aquí, pues no estará cuantificada allá dentro de esa fórmula, porque ella está cuantificada es afuera. Entonces, dentro de esta fórmula o dentro de esta fórmula, esa X estará libre. Y entonces, cuando me digan, en esta fórmula si es verdadera o falsa en el modelo, yo voy a tener que hablar de cómo es la fórmula en este modelo, en esta cómo es si esta fórmula va verdadera o no, o si esta fórmula va verdadera o no, quitándole el cuantificador. Cuando yo le quite el cuantificador, la variable X va a quedar libre, va a quedar libre. Entonces yo necesito que me digan cómo la interpreto, y para eso es G, para que me digan cómo interpreto cuando quito el cuantificador. Entonces, formalmente, si yo tengo una función G que me dice unas variables con qué objetos del dominio están asociados, entonces defino la extensión de G asociando X con D como la misma G, pero en esta nueva, la variable X que no existía aquí en G, ahora la voy a asociar con el objeto D. Y eso se dice así, se dice la variable G con la que la variable, el objeto con el que está asociada la variable G, Y, en la extensión de G, es el mismo con el que estaba asociado en G si Y es diferente de X. Pero si me están preguntando por el señor X, entonces en esta extensión en la que yo digo que X se asocia con D, pues el señor X está asociado con D. O sea, intuitivamente lo que dice es que la función extensión de G con X igual a D es la misma G, salvo que AX ahora está asociado con D, minúsculo. Ya vamos a ver ejemplos para descifrar todo ese formalismo, pero eso es lo que hacemos los matemáticos, formalizar, abstraer, para luego poder poner a un computador a hacer demostraciones. Necesitamos que esas abstracciones existan. Entonces, ¿qué estábamos tratando de decir? ¿Cuál era el valor de una fórmula? Ya dijimos, el valor de verdad de un predicado depende de cómo lo interprete en el modelo. El valor de verdad de una negación es el valor de verdad de la de adentro negado. El valor de verdad de una conjunción es el valor de verdad de las de adentro haciéndole conjunción. Si es una disyunción, hago el valor de verdad de las de adentro y luego hago la disyunción, y así con todas. Nos faltaba decir cuál es el valor de verdad de un para todo y cuál es el valor de verdad de un existe. Entonces, por fin lo vamos a definir formalmente. Entonces, dado un modelo y una fórmula cuantificada, que tiene un cuantificador, entonces vamos a decir que si el cuantificador es universal, que llamamos universal, esta fórmula, su valor de verdad es la conjunción de muchas fórmulas. O sea, yo cojo phi, psi, hago phi implica psi, me averiguo esa fórmula, cómo se interpreta en el modelo para cada uno de los elementos del dominio. Entonces cojo cada uno de los elementos del dominio y lo evalúo en esta fórmula. Y lo evalúo y evalúo esta fórmula en la cual X es libre. Entonces, en esas fórmulas en las que X es libre, porque estas fórmulas no tienen el para todo, les quito el para todo, le pongo la implicación, o sea, el de la izquierda implica el de la derecha. Entonces, lo que hago es averiguar si esa implicación en la que reemplazo X por cada elemento del dominio es cierta para cada elemento del dominio. Entonces, hago la conjunción de todas esas implicaciones. Si todas esas son verdad, entonces el para todo es verdad. Y si alguna de esas no es verdad, entonces pues la conjunción falla, va a dar falso, entonces el para todo es falso. Que fue lo que sucedió en este ejemplo Por ejemplo, cuando tratamos de averiguar el valor de verdad de para todo x, m de x a xx, entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que coger la fórmula mujer de x implica axx.
y evaluarla en cada elemento del dominio. Entonces, por ejemplo, evaluaba mujer de X implica AXX en este. Como este es un hombre, mujer de X da falso, entonces falso implica cualquier cosa da verdadero, entonces en este elemento esa fórmula no fallaba. O sea, en este elemento se cumple esta fórmula, que si es mujer entonces AXX. En todos los que sea hombre se va a cumplir porque en todos los que son hombres el predicado ser mujer va a dar falso y falso implica cualquier cosa da verdadero. Por lo tanto, en estos tres elementos de ese modelo, esa fórmula va siendo cierta, la conjunción va siendo cierta. Es la conjunción de todas. Ahora tengo que cogerlo para los otros, para todos. O sea, ahora cojo este. Cojo este. Y entonces, este sí es mujer. Entonces la implicación media es mujer, verdadero. Entonces necesito que se ame a sí misma. Entonces esta no se ama a sí misma. Entonces ya falló esa conjunción. En la conjunción también va a estar este, también va a estar este, también va a estar este, pero con uno que falle, el para todo falla. ¿Sí? Eso es lo que dice este formalismo de aquí. Dice, este cuantificador universal, ¿cómo se interpreta? Se interpreta como el que hay antes de los dos puntos, y en la fórmula, lo que hay antes de los dos puntos implica lo que hay después de los dos puntos. Y esa fórmula se evalúa para cada elemento del dominio. Y si para cada elemento del dominio esa fórmula da verdadero, entonces la fórmula da verdadero, porque es una conjunción de todos. Si para algún elemento del dominio eso da falso, la conjunción de todos va a dar falso, por lo tanto esta fórmula va a dar falso. Por eso, cuando yo evalúo un para todo, lo que evalúo realmente es si todos los que cumplen con esto, cumplen con esto. Por eso aquí hay una implicación, que dice si algo cumple con esta, entonces cumple con esta. Una implicación. Fíjense que detrás del saber si un para todo es cierto, lo que hay es si una conjunción de implicaciones es cierta. ¿Qué conjunción de implicaciones? Que todos los que cumplan con el predicado antes de los dos puntos deben cumplir con el predicado después de los dos puntos para todo elemento del dominio. Si eso es cierto, esta conjunción de todos da cierto y por lo tanto la fórmula es cierta. Y si no, es falsa. ¿Cuál es la interpretación del existe? La interpretación del existe, fíjense que va a ser dual con la disyunción, pero a la hora de traducirlo al lenguaje natural va a haber una cosita que es bien diferente. Yo quiero saber si existe un elemento que cumpla con este y que a la vez cumpla con este. Un elemento que cumpla con este, que cumpla con este. Fíjense que ya es diferente aquí. Quiero saber si todos los elementos que cumplen con esto, cumplen con esto. Ahí hay una implicación. Si cumple con esto, entonces cumple con esto. Aquí quiero saber si hay un elemento que cumpla con esto y a la vez cumpla con esto. Ahí es una conjunción. Entonces, aquí lo que hago es mirar la conjunción entre la que hay antes de los dos puntos, la que hay después de los dos puntos, evaluada en cada elemento del dominio. Si una de ellas, con solo una de ellas, que sea cierta, la disyunción es cierta. Entonces, por eso el existe por eso esto se llama la cuantificación existencial, porque lo que decide es si hay al menos uno elemento del dominio que cumple las dos. Y si cumple con la que hay entre los dos puntos y con lo que hay después de los dos puntos, si hay un elemento del dominio que cumple con las dos, entonces esta disyunción de todos va a dar verdadero. Con uno que dé verdadero, todo da verdadero, y entonces la fórmula va a dar verdadero. Entonces, este formalismo, esta es la definición formal de la semántica de un para todo, la definición formal de la semántica de un existe, coincide con la definición intuitiva que tratamos de darles en los minutos anteriores de lo que es un modelo y cuando una fórmula es verdadera o cuando una fórmula es falsa. Pero lo más importante es que esta definición es la que me dice cuándo un para todo es cierto o cuándo un para todo es falso. Entonces, un para todo es cierto si esta fórmula phi implica psi es cierta para todos los elementos del dominio. ¿Cuándo es falso? Cuando es falsa para algún elemento del dominio. ¿Y cuándo uno es verdadero? Uno es verdadero cuando esta fórmula phi y psi es cierta para algún elemento del dominio y falsa cuando es falsa para todos los elementos del dominio. La pregunta, Andrés, que cuando hay una existencia única, ¿cómo sería? No, digamos que la fórmula, ¿cómo se llama? La lógica tiene extensiones.
Entonces, tiene una extensión que es, existe un único X tal que eso le han puesto un símbolo y todo eso, pero en la lógica que vamos a tratar aquí de predicados general clásica, el existe un único tal que no existe, no aparece. O sea, esa sintaxis no la tenemos, por lo tanto no le tenemos semántica a eso. Podríamos extender esta lógica con un nuevo símbolo, que sea le existe un único, no sé qué, y hacer eso, pero para efectos de este curso no es importante, entonces aquí nos quedamos con el existe como está. No, si es uno, si existe porque hay uno, o existe porque hay 10 o porque hay 50 elementos que lo demuestran, es igual, el existe da verdadero. No hay no hay un elemento para contar cuántos X cumplen con la forma. ¿Sí? Uno podría ponerlo en la lógica, pero es complicar la lógica y por ahora no la vamos a complicar. Para este curso, para lo que vamos a aprender en este curso, no es necesario, digamos, tener una lógica más compleja que esta. ¿Listo, Andrés? Bien. Entonces, esta es la definición de la semántica del para todo y del existe. O sea que el para todo, ¿qué es? Es una conjunción de muchos elementos. Habíamos visto la conjunción binaria, A y B, C y D. O sea, la conjunción es un operador binario, pero lo que estamos haciendo aquí es como volverlo un operador de muchos. Hay muchos elementos en la conjunción y necesito que todos sean verdaderos. Y el existe es una disyunción generalizada. Entonces a esto se le va a llamar, el para todos se va a llamar una conjunción generalizada y y el, y el existe se va a llamar una disyunción generalizada y tiene sentido ese nombre por la semántica que le hemos dado al para todo y por la semántica que le hemos dado al existe. Un ejemplo para terminar con esto. Supongamos que tenemos este modelo, un modelo, o sea, tenemos un modelo, vamos a tener fórmulas en la cual hay símbolos de constantes que son A, B, C y D. Van a ser los símbolos de constante. Y entonces en mi dominio va a haber como las que hemos venido haciendo, círculos y cuadrados. Entonces aquí hay A es este círculo, B es este círculo, C es este círculo, D es este. Y no hay más elementos en el dominio, es decir, que cada elemento del dominio está asociado con una constante, no tiene que ser siempre así. Y eso es lo que dice aquí, dice, la constante A está asociada con el círculo que se llama A, la constante B está asociada con el círculo que se llama B, la constante C con el círculo que se llama C y la constante D está asociada con el cuadrado que se llama D. En mi interpretación tiene que decir cómo los símbolos de constante con quién los asocio, ya lo dije. Tengo que decir los símbolos de predicado con qué los asocio. Entonces digo U, que es el predicado de ser cuadrado. Entonces de todos estos elementos solo hay uno que es el cuadrado, que es este, el D. Los otros no son cuadrados. Y los círculos, hay tres que son círculos, A, B y C. Entonces fíjense que estoy diciendo en mi modelo cómo interpreto el predicado ser cuadrado y cómo interpreto el predicado ser círculo. ¿Cómo lo digo? Esa es mi relación. Y si llegaran a existir variables libres como X o Y, entonces si existe la variable libre X, la voy a interpretar como B, y si existe la variable libre Y, la voy a interpretar como A. Eso es lo que está diciendo este modelo. Entonces, ese es mi modelo. Y en ese modelo, entonces, tengo que decir si una fórmula es cierta o es falsa. La primera fórmula sencilla es CDA. La pregunta es, ¿CDA es cierto o es falso? ¿Qué creen ustedes? Aquí no voy a hacer un Sócrates. ¿CDA es cierto o es falso? Díganme por el chat o alguna cosa. CDA, o sea, ¿de qué depende? ¿Qué es C? C es esta fórmula, bueno, que me dijeron el chat. Verdadero, dice Nancy. ¿Por qué, Nancy? Porque en la interpretación de Porque círculos, existe un círculo A. exacto, en la interpretación de círculos, la constante A está interpretada con este señor y ese señor hace parte de la relación ser círculo. Entonces, es un círculo. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente pregunta. La fórmula U de X, fíjense que no está X cuantificado, pero aquí me dicen que cuando X no esté cuantificado, es decir, cuando esté libre, lo interprete como B. Entonces, ¿cómo interpretaría yo U de X? ¿Verdadero o falso?
falso. Falso, ¿por qué? Pues porque B es un círculo y no es un cuadrado. Ajá. Entonces, ahí diría B es un cuadrado. Diría X es un cuadrado y X lo interpreto como B. B es un cuadrado y no es un cuadrado. Y ahora esta. Existe un X tal que true. Acuérdense que tal que true es que no hay ningún predicado que tenga que cumplir X. Cualquier cosa lo cumple. Tal que U de X. Existe un X tal que U de X. O sea, ¿cómo se interpretaría esto? Diría, hay que ir al modelo, coger cada X, o sea, con X tiene que ser A, X tiene que, y si y U de A es cierto, entonces sale que no. Listo. B, U de B es cierto, sale que no, porque U no es un cuadrado. U de C es cierto, sale que no, porque C no es un cuadrado. Y U de D no es un círculo, no es un cuadrado. Y U de D es cierto, sí, porque D es un cuadrado. Entonces, la disyunción de esta dio falso, con esta dio falso, con esta dio falso, y con esta dio verdadero, entonces dio falso, o falso, o falso, o verdadero, entonces la interpretación del existe dio cuatro O's y de los cuatro uno dio verdadero, entonces ya sabemos que en el O con que uno es verdadero, todo da verdadero, entonces esta fórmula es verdadera, porque es la disyunción es aplicar esta fórmula a cada uno de los elementos del dominio. Y con cada uno de los elementos del dominio dio falso, excepto con este. Entonces, con alguno dio verdadero, por lo tanto, existe un X con el que da verdadero. Por lo tanto, esta fórmula es verdadera. Esa es la idea de la interpretación. Profe, Señora. uno ahí cómo sabe que está interpretando, o sea, que uno cómo sabe qué está interpretando, porque en la anterior usted U de X lo tomó como que U era libre y que entonces que entonces estábamos usando X como B y en cambio abajo lo tomó como que X era cualquiera de las otras. Muy bien, muy buena pregunta. Aquí en esta fórmula X es libre, no está ligado. Entonces lo tengo que interpretar como diga la función G de asignación. Pero aquí No existe tiene un X. cuantificador. ¿Ah? Abajo tiene es porque abajo tiene cuantificador, arriba Exacto. no. Aquí está cuantificada, o sea que esta X no está libre. En esta fórmula X no está libre. Entonces, como está cuantificada, tengo que interpretarla como dice la definición, como una disyunción de todos los elementos de X. Ahora, cuando la voy a interpretar, entonces resulta que termino diciendo, interprete U de X con X igual a A, o sea, ya quito esto y cuando quito esto queda libre. Entonces le digo, interprete U de X con X igual a A, eso me da algo. Interprete U de X con X igual a B, eso me da algo. Interprete U de X con X igual a C, eso me da algo. E interprete U de X con X igual a D y eso me da algo. Y ahora haga la disyunción de todos esos algos para saber la verdad del existe. O sea, cada algo va a dar verdadero o falso, así como dio este. Pero en esta fórmula, como la que estoy tratando de saber el valor de verdad del existe, no solo del U de X, sino del existe, entonces me tocó hacer U de A, U de B, U de C, U de D y el O de todas esas. Y como una de esas dio true, entonces el O de todo esto da true. ¿Sí, Nancy? O sea, uno cómo sabe, si en la fórmula X está libre, tengo que interpretarlo como diga G. Si en la fórmula X está ligado, tengo que interpretarlo como se interpreta un existe o un para todo, con una conjunción o una disyunción generalizada, dependiendo de si es un para todo o es un existe, y una disyunción o una conjunción de qué, pues de las fórmulas que están adentro. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Para terminar, a ver si logramos entender esto, vamos a entrar de nuevo a Sócrates, por favor. Qué pena insistirles con eso, pero es el medio más efectivo que tengo para comunicarme con varios de ustedes. Así, algunos no lo usan, la mayoría lo usan, y entonces me sirve para que cada uno de ustedes se dé cuenta si está entendiendo bien o no. Es este. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Voy a escribir tres fórmulas, vea. Phi 1,
Phi2 y Phi3. Son tres fórmulas. Esta fórmula dice para todo X, para todo Y, R de F, X, Y, F, Y. Acuérdense que si no tengo el palito, predicado, dos puntos y el resto, es como si esto fuera, no existiera y existiera solamente para todo X tal que true, para todo Y tal que true, y esta es la fórmula. Entonces aquí nos quitamos ese que hay antes. Entonces para todo X, para todo Y, R, que es un símbolo de relación, está relacionando a F de XY con F de YX. Para todo X, para todo Y, para todo Z, R está relacionando a F de X, F de YZ con F de X, YZ. Y para todo X, R está relacionando F de X con X. Esas son mis tres fórmulas. Pero pues esas fórmulas no son ciertas o falsas porque sí, sino en un modelo. Entonces, ¿en qué modelo la vamos a mirar? Entonces, primero la vamos a mirar en este modelo. En este modelo, vamos a interpretar la constante A como, bueno, en el modelo vamos al dominio, van a ser los números naturales. Los naturales son 0, 1, 2, 3, 4 y en adelante, ¿cierto? Son los naturales. ¿Cuál va a ser la interpretación? Entonces, aquí hay símbolos de constante, sí, A. Hay símbolos de función, sí, F. Y hay símbolos de relación, sí, R. Entonces, de predicado. Entonces, yo tengo que decir cómo se interpreta cada cosa. Entonces, digo, la constante A, el símbolo de constante A lo voy a interpretar como el 0. El símbolo de constante R lo voy a interpretar como el igual. Y el símbolo de constante F lo voy a interpretar como la suma de función. El símbolo de función F lo voy a interpretar como la suma. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, ¿la conjunción Phi1 y Phi2 y Phi3 es cierta en este modelo? Y eso es lo que le estamos pidiendo que respondan en el Sócrates. Si esa conjunción es cierta, si Phi1 y Phi2 y Phi3 es cierta en un modelo. Entonces, para responder, les voy diciendo, para responder si en un modelo una conjunción es cierta, necesito ver si cada una de ellas es cierta. Entonces necesito averiguar cada una de ellas. Si en el modelo 1 phi de 1 es cierto, si en el modelo 1 phi de 2 es cierto, y si en el modelo 1 phi de 3 es cierto. Si las tres son ciertas, respondemos cierto, verdadero. Si alguna no es cierta, respondemos falso. Y cuando me pregunten por qué puse falso, digo porque la phi 1 o phi 2 o phi 3 no son ciertas o por la que encontré que no era cierta. Si hay varias que no son ciertas, con una que no sea cierta, la conjunción no es cierta. Ahora, ¿cómo voy a averiguar si esta fórmula es cierta o falsa? Pues aquí hay una interpretación, me dice, donde lea R, interprételo como igual, donde lea F, interprételo como más, y donde lea A, interprételo como cero. Entonces, esta de arriba la tiene que interpretar pensando que R es un igual, que los dominios son los naturales de X y Y, que R es el igual, que F es la suma, y que si aparece la constante A, esa representa el cero. Entonces, pensando en eso, es que estamos pidiéndoles que nos digan si ustedes creen que en ese modelo esta conjunción es verdadera o es falsa. Entonces, aquí vamos a acudir a lo que ustedes saben de la aritmética, porque aquí estamos diciendo naturales, la suma, el igual, y ustedes en principio ya saben sumar, saben cosas de la suma, saben de la igualdad de los números naturales, entonces van a poder responder en ese modelo eso, porque conocen ese modelo. Si no conocieran los naturales con la suma y el cero, pues entonces no van a poder responder si eso es verdadero o falso, pero como lo conocen del colegio, que más le enseñaron a uno fueron naturales al principio, entonces la pregunta es si es verdadero o es falso esta conjunción en este modelo. Ese es el tipo de interpretaciones que hacemos, por ejemplo, en las matemáticas. Por eso esta simbología también se usa en matemáticas. En matemáticas para hablar de propiedades de los números reales, de los números enteros, de los números naturales. En matemáticas para hacer demostraciones se usa toda esta notación, porque esta notación es una notación para escribir formalmente en matemáticas. ¿Cómo vamos de respuestas? Llevo 4 de 22. Entonces, miren que aquí diría, en la primera, Phi1, para todo X natural, para todo Y número natural.
es igual la suma de X con Y que la suma de Y con X. En la aritmética, sumar X más, hacer X más Y es lo mismo que hacer Y más X. Entonces, si ustedes saben que eso es cierto para todos los números naturales, entonces pues dicen esta fórmula es cierta. Si eso es falso para algún número natural, entonces dicen esa fórmula es falsa. Porque aquí dice para todos. La segunda dice para todo X, para todo Y, para todo Z, naturales. Es igual la suma de X con la suma de Y con Z a sumar X con Y y luego eso sumarlo con Z. Entonces, si eso es verdad en los naturales, ustedes responden, pues φ2 es verdad, y si eso es falso para alguno, pues φ2 es falso. Y en la tercera dice, para todos los X, es igual, porque R es el igual. Sumar X con A, con 0, porque A es 0, que X. O sea, sumar X con 0 es lo mismo que X. Si eso es cierto, pues eso sería verdadero, y si no, sería falso. Esa es la manera de ir interpretando, y luego me piden interpretar el I de las tres, o sea, si las tres son verdaderas, y esa es la respuesta que me están pidiendo aquí. Diga si φ1 y φ2 y φ3 es verdadero. Y yo les ayudé a hacer pero porque hay otros dos, entonces hay otros tres, entonces los van a hacer solitos. Entonces, pero sí miraron, sí vieron lo que hay que hacer para responder a esto, ¿cierto? Tengo 17 respuestas. Vamos a ver qué me han respondido los 17 que han respondido, 18. Tan, tan, tan. Que es verdadero. Algunos pusieron que es falso. No sé si alguno que haya puesto falso me quisiera decir por qué o cuál de esas fórmulas no se cumpliría. O por qué lo puso falso, porque pensó que era falso. O fue de los que contestó al principio antes de que yo hubiera hablado. Entonces, la fórmula 1 es para todo X, para todo Y, está relacionado f de XY con f de YX. Relacionado este ser igual en mi modelo. Esta R la estoy haciendo con ser igual. Y X más Y, f de XY es X más Y y f de YX es Y más X. Luego lo que estoy diciendo es que para todos los naturales X más Y es igual a más Y más X. O sea, la suma es conmutativa. Y pues eso es cierto en los números naturales. La segunda fórmula está diciendo que para todo X, para todo Y, para todo Z natural es igual X más Y más Z que hacer X más Y y luego sumar Z. A eso se llama la asociatividad de la suma, también es verdad en la aritmética, entonces eso es frase cierta. Y la tercera dice que X más 0 es igual a X para todo X, lo cual también es cierto para todo X. Por lo tanto, esta fórmula que está aquí, φ1 y φ2 y φ3, es verdadera en este modelo. La verdad depende del modelo. Si yo hubiera dicho que la relación no es la relación ser igual, sino la relación, por decir algo, ser menor, entonces ahí diría X es menor que Y, la relación es ser menor. Diría X más Y es menor que Y más X. Y eso es falso. Entonces no sería cierta esa interpretación, si esa es esta interpretación, no sería cierta esa fórmula en esta interpretación si yo interpreto la relación R como la relación ser menor. Entonces depende de cómo interpreto yo las relaciones, los símbolos de predicados, de cómo interpreto los símbolos de función, de cómo interpreto las constantes. Por ejemplo, hubiera podido interpretar la constante A como 1 y la fórmula última diría que X más 1 es igual a X y eso no es cierto. Entonces, depende de cómo interprete yo cada uno de los símbolos de función, de constante y de relación y de predicado, depende de cómo los interprete, la fórmula puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces vamos a hacer estos otros ejercicios. El 2, el modelo 2, el modelo 2 es este. Vamos a interpretar, modelo 2 son los naturales, la A, constante A se va a interpretar como 1, la relación va a ser la igualdad y el símbolo de función va a ser la multiplicación. Entonces, ahora necesito que me digan si en ese modelo la conjunción es cierta, φ1 y φ2 y φ3. Los mismos naturales, la misma relación de igualdad, pero la constante es 1 y el símbolo de función es la multiplicación. ¿Sí?
Entonces, con lo que ustedes saben de la aritmética, ya deberían poder responder rápidamente, porque ahí diría que x por y es igual a y por x, diría que x por y por z es lo mismo que x por y luego multiplicarlo por z, y diría que x por 1 es igual a x para todo x. Entonces, si eso es verdad, ustedes dicen verdadero, y si alguna de esas es falsa, pues dicen falso. Pero como que tenemos conocimiento del modelo, entonces la idea no es que nos demoremos mucho en el modelo, no es como en el de los cuadrados o círculos que no lo conocíamos, teníamos que explorarlo para saber las respuestas. En este, esos modelos los conocemos y podemos responder más rápidamente a si esas fórmulas son ciertas o falsas. Número 15. Vamos, muchachos, porque se me va a acabar el tiempo de hoy. Tin. Entonces, verdadero, exacto. O sea, todos, ¿cómo se llama? La multiplicación es conmutativa, la multiplicación es asociativa y la multiplicación tiene un neutro que es el 1, x por 1 siempre es igual a x. O sea, hasta ahí vamos bien. Vamos a la siguiente. La siguiente, el modelo 3, es este, que la constante se interpreta como 0, la relación de igualdad y el símbolo de función se interpreta como el menos. Entonces la pregunta otra vez es la misma, solamente que la interpretación es diferente. Entonces fíjense que a pesar de que el dominio es el mismo en todas, que G no tiene nada porque no hay variables libres en esas fórmulas, entonces la interpretación es lo que ha cambiado. Cómo interpreto el símbolo de constante, cómo interpreto el símbolo de relación y cómo interpreto el símbolo de función, es lo que ha cambiado. Pero eso cambia drásticamente si yo digo verdadero o falso, puede cambiar. Entonces en este caso, con un menos, con el símbolo de función menos, ¿qué piensan si estas fórmulas son todas verdaderas o no? O sea, la primera fórmula diría que para todo x número natural y para todo y número natural es igual a hacer x menos y que hacer y menos x. Que la segunda dice que es igual a hacer x menos y menos z que hacer x menos y menos z. Y la tercera dice que x menos 0 siempre da x. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Rápidamente, miremos lo que me han respondido hasta ahora los 12, porque es que necesito pasar al otro tema. Falso. ¿Falso por qué? ¿Alguien que me diga algo falso? ¿Por qué? Falso porque... Pues porque la resta no es ni conmutativa ni asociativa. Muy bien, así es. La resta no es... Entonces, con una sola que no sea cierta ya no es cierto. La resta no es conmutativa, exacto, muy bien. Entonces, y el último ejercicio es este. ¿Qué es este? Considere una cuarta fórmula. Para todo x, r, f, x, x, x. Se imagina un modelo... Ah, un minutico, a ver cuál era el ejercicio aquí. Ah, sí. Sí. Imagínense la cuarta fórmula que está aquí en la imagen. Para todo x, r, f, x, x, x. La pregunta es, ¿cuáles de estos modelos satisface la conjunción de las cuatro fórmulas? Entonces, hay una cuarta fórmula, que es esta, para todo x, r, f, x, x, x. Y les presentamos cuatro modelos. El primer modelo es este, donde A se interpreta como 1, R como la igualdad y la función como la multiplicación. Otro, donde A es 0, R es la igualdad y la función es la suma. Otro, donde A es true, o sea que estamos hablando ya del dominio de los booleanos. R es la relación de equivalencia y F es la conjunción. Y otro donde A es falso, R es la relación de equivalencia y F es la disyunción. O sea, en los dos primeros el dominio son los naturales, en los dos segundos el dominio son los booleanos. Y la pregunta es, ¿en cuál de esos modelos estas cuatro fórmulas serían ciertas? Entonces, esas cuatro fórmulas dicen, la relación es conmutativa, la relación es asociativa, la relación tiene un elemento neutro
y es el que le dicen ahí. Y la cuarta dice que en esa relación hacer f de x es igual a x. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Que la multiplicación cumple con eso y ya vimos que las tres primeras las cumple la multiplicación con 1 y el igual. Cumple la cuarta. La suma cumple las tres primeras, cumple la cuarta. Ahora estas son nuevas. Dominio booleano, la función es la conjunción, el elemento neutro es true, el A es true y la relación es la equivalencia. Cumple con esas cuatro fórmulas y aquí la disyunción con la equivalencia y interpretando A como falso, cumple con esas cuatro fórmulas. Entonces, las que cumplan las marcan, las que no cumplan no las marcan. Ahora, obviamente, las matemáticas no se aprenden, digo yo, sino haciendo. Viendo puede que uno entienda cosas, pero haciendo es que uno las aprende, las asimila. Por eso es muy importante que ustedes hagan ejercicios, hagan los talleres, hagan ejercicios de entrenamiento, los videos de entrenamiento, para que le cojan experticia a hacer, porque ustedes aquí no solo vienen a ver y entender, sino para hacer. Tienen que aprender a hacer cositas. Llevo 8 que me han respondido, 9. Y es nomás, voy a aclarar, tenemos 4 fórmulas, las mismas 3 de antes y una cuarta que dice que para todo x, r relaciona a f de x con x. Y le pedimos interpretarla en este mismo modelo M1, en este mismo modelo M2 y en otros 2 modelos, en el que el dominio son los booleanos, se interpreta la función como conjunción, el neutro como true, y la relación como equivalencia, no como igualdad. Y el otro dominio es los booleanos, la función como la disyunción y el neutro como falso. Bueno, vamos a mirar lo que me han respondido hasta ahora porque necesito hablar de otro temita. TIN está muy repartido. Muy repartido. De hecho, hay varios que han respondido que la A y la B sí. Entonces, ojo. La multiplicación, la última fórmula con la multiplicación, ¿qué diría? Diría para todo x, f de x es x por x. X por x es igual a x. Para todo x por x es igual a x. Pues, y eso no es cierto, por ejemplo, para el 5. 5 por 5 es 25 y no es igual a 5. Para el 1 sí, 1 por 1 es 1. Para el 0 también, 0 por 0 es 0. Pero para el 5 o para el 2 o para el 3 no es cierto, porque 2 por 2 no es igual a 2, ni 3 por 3 es igual a 3, ni 4 por 4 es igual a 4. Luego, esta fórmula no se cumple para todos los casos, en el caso en que yo interprete f como multiplicar y r como la igualdad y el dominio sean los naturales. Entonces, lo mismo pasa con la suma, x más x no es igual a x. Puede que haya unas que sí, 0 más 0 da 0, ¿cierto? Pero ya ni siquiera 1 más 1 da 1. Entonces, ni A ni B eran respuestas correctas porque tanto la multiplicación como la suma no cumplen la cuarta fórmula. Porque la cuarta fórmula dice que operar dos elementos, sumar dos elementos da el mismo elemento o multiplicar dos veces el mismo elemento, multiplicar el mismo elemento consigo mismo da el mismo elemento y eso no es cierto. Ahora, cuando me pasan a los booleanos la conjunción, entonces resulta que si me dicen P y P es lo mismo que P, es equivalente. Eso, porque la conjunción es idempotente. Y ya hemos visto un axioma que dice que P y P es equivalente a P. Por lo tanto, algo que sí es cierto es que, primero que todo, que la conjunción es conmutativa, porque P y Q es lo mismo que Q y P. Que la conjunción es asociativa, porque P y Q y R es lo mismo que P y Q y R. Y que la conjunción tiene un neutro que es true, porque P y true
siempre da P. Entonces, eso es cierto en la conjunción. Pero además, P y P es equivalente a P, por lo tanto también se cumple esto. Y con la disyunción pasa lo mismo, X o Y lo mismo que Y o X, X o Y o Z lo mismo que X o Y o Z, y X o false es igual a X. Entonces, es equivalente a X. Entonces, si yo reemplazo F por la disyunción, por la conjunción o la disyunción, R por la equivalencia y la constante por la constante del true o el false, dependiendo de si es la conjunción o la disyunción, entonces en estas dos modelos, esas fórmulas, 4 fórmulas son ciertas. Conclusión de esta partecita, tenemos una definición formal de modelo. Con esa definición formal de modelo, podemos decir si una definición formal de modelo, podemos decir si un modelo es, si una fórmula es cierta o no en un modelo. Y tenemos la misma definición que teníamos en lógica proposicional, de que una fórmula que sea cierta en un modelo se dice satisfactible. Entonces, todas estas fórmulas que hemos visto que hay modelos donde son ciertas son satisfactibles. Pero tenemos también una definición más fuerte y es que una fórmula que sea cierta en cualquier modelo que yo me invente es una fórmula tautología. Y la pregunta es si en la lógica de predicados habrá tautologías, ya que los modelos, yo me puedo inventar tantas cosas, tantos dibujos, ¿será que puede haber fórmulas que cualquier dibujo que yo me invente cumpla con todas las fórmulas que yo pongo? Y ese tipo de cosas. Y la respuesta es sí. Hay fórmulas de la lógica de predicados que son tautologías, pero digamos que no son tan fáciles de encontrar como en la lógica proposicional, porque empecemos porque en la lógica, mientras en la lógica proposicional, si yo tenía n variables proposicionales, había 2 a la n interpretaciones, un número finito, así fueran muchas, era finito. En la lógica de predicados, si yo tengo un símbolo de predicado, un símbolo de función, ¿cuántos modelos hay? Pues como el dominio es lo que a mí se me ocurra, cualquier conjunto que se me ocurra como dominio ya da lugar a una interpretación diferente, luego hay un número infinito de modelos. Pero además no solo los dominios, después dentro de los dominios tengo que interpretar las funciones, las constantes, puedo inventarme cualquier cantidad de cosas. Es decir, la cantidad de modelos es, en la lógica de predicados, es muchísima y es infinita, mientras que la cantidad de modelos en la fórmula proposicional, en la lógica proposicional, era finita. Entonces eso ya cambia la naturaleza de la lógica y esta lógica es mucho más complicada. No es finito el número de modelos, no podemos generarlos automáticamente, por lo tanto, aquí sí que va a ser importante lograr demostrar que una fórmula es una tautología, porque saberlo enumerar, haciendo la tabla de verdad como hacíamos en la lógica de predicados, ya ni siquiera eso funciona. Así la tabla de verdad tenga 2000 líneas, solo hago 2000 líneas y las no, aquí no hay manera finita de probar que una fórmula es una tautología. Pero sí hay tautología. Por ejemplo, una fórmula como esta que diga un minuto. Por ejemplo, esta dice que para todo x phi 2 puntos psi es equivalente a para todo x tal que true phi implica psi. Entonces, por ejemplo, esta va a ser una tautología. Esta equivalencia es una tautología. O esta equivalencia es una tautología. Y de hecho, todas las que están enunciadas aquí van a ser tautología. Vaya, demuestre que eso son tautologías. Vaya, que digo, pruebe que eso son tautologías. Pues ya no lo vamos a poder hacer como lo hacíamos en la lógica proposicional, haciendo tablas de verdad. Diciendo aquí el equivalente, hagamos modelos. Y si en todos los modelos funciona, decimos que es una tautología. Porque el número de modelos que tengo que crear aquí es infinito. Entonces ya no puedo usar ese mecanismo. Entonces aquí sí que va a ser importante poder deducir las tautologías, porque en demostrarlas mostrando que todos los modelos los cumplen, no vamos a poder hacer. Esa es la semántica de la lógica de predicados, y cómo probar que algo es tautología aquí. Si es imposible por el método exhaustivo, entonces nos toca utilizar el aparato deductivo de la lógica de predicados para demostrar. Hasta aquí terminamos lo que es la semántica